Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que pretende que todos podamos aprender en AFIT sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a conversar sobre algo que es para todos evidente, que la crisis sanitaria en que estamos, todavía no sabemos si en la mitad o menos o más, iba a tener un impacto en la economía y específicamente se iba a manifestar en los empleos. Entonces tenemos la intuición desde el principio y seguro la experiencia de personas cercanas del problema, pero ya empiezan a darse los primeros datos suficientemente consistentes para hacer una reflexión más detallada. Entonces, para ese propósito, pues estos son nuestros invitados. Para tener una percepción general de los efectos en el empleo, una imagen más macro como con telescopio, pues entonces yo le pediría a Jesús que nos cuente qué datos ya hay como interesantes y consistentes, y tal vez mencionar dos asuntos que creo que están en tu participación insinuado en la información que nos compartiste antes, y era hablar sobre la severidad o el daño o el impacto que tuvo en el empleo y si ese impacto se distribuyó indiscriminada y uniformemente. Entonces creo que esos inicialmente me parece que podrían ser dos temas para que nos cuentes esa visión general del desempleo ocasionado por la crisis. Bueno, muy bien, esto ha sido una crisis de una magnitud tremenda, no solo en Colombia, en todo el mundo, y ha golpeado de manera pues despiadada al empleo y obviamente a la economía en su conjunto. Las cifras ya son bastante complejas. Miren, en abril el empleo cayó en Colombia a 16.365.000 personas, cuando en febrero habían 22.459.000 personas, 22 millones y medio de personas empleadas. Lo que quiere decir que en la primera tanda de efectos del problema, pues perdimos 5.5 millones de empleos. Fíjense, 5.5 millones de empleos en 22 millones es una cifra muy significativa. Hemos recuperado en los 2 últimos meses, conforme la economía empieza a coger tracción, hemos recuperado pues 1.8 millones de empleos y hoy, pues entonces la pérdida neta frente a los datos de febrero está en el orden de 3.6 millones. Pero si uno mira y compara este año con el anterior, pues también puede apreciar la magnitud del problema. Miren, entre junio del año pasado y junio de este año, que es el último dato disponible, se ha perdido el 18.9% del empleo del país. Una pérdida violenta que ha hecho que pasemos de 22.6 millones de empleos en junio del año pasado a 18.3 en junio de este año. Eso significa una destrucción o una pérdida temporal, esperemos que sea, de cerca de una quinta parte de los empleos. 1 de cada 5 empleos se ha perdido en este balance. Y ojo, que ya tenemos en junio algún grado de recuperación de empleo. Y ha sido pues una pérdida, yo diría, generalizada, que ha afectado a todo el mundo. Ha afectado a las ciudades principales, a las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, a las ciudades principales, pero ha afectado también a las ciudades intermedias y a las cabeceras, e incluso ha tenido un impacto importante sobre centros poblados y rurales dispersos. Por supuesto, en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas, la pérdida ha sido 22.2% del empleo, una cosa muy importante. Ha afectado a empresas grandes y pequeñas. Si uno mira el dato desde el punto de vista de empresas grandes y pequeñas, pues ha perdido empleo las empresas de más de 10 trabajadores y se ha perdido empleo en empresas de menos de 10 trabajadores.
Es decir, hemos tenido un impacto, digámosle, que se ha difundido por toda la sociedad, ha afectado a los informales, a los cuentapropias, a la gente que trabaja por sí misma, y ha afectado también al empleo particular, al empleo formal, y en ambos casos siempre en magnitudes superiores al 15%. Y por último, también ha afectado a todos los niveles de educación, aunque por supuesto muchísimo más duro le ha dado a las personas que tienen educación solo básica o secundaria, que ha tenido pues una pérdida muy significativa de empleo. En síntesis, pues, hemos tenido una sacudida tremenda de la economía que ha afectado profundamente el empleo y que de alguna manera ha desnudado las falencias de nuestra sociedad y ha puesto de presente la precariedad en que viven muchas de las personas de nuestro medio. Precariedad, pobreza, naturalmente, porque va a incrementarse la pobreza, son las consecuencias de este sacudón terrible que hemos tenido con el COVID. Una inquietud, Jesús. Obviamente, hacer un diagnóstico general es complicado porque, como dices, aunque ha afectado a todo el mundo, pues unos les da más duro que otros. Y me imagino que comparar países tampoco es fácil porque las estructuras del empleo no son iguales. Pero tenía una inquietud y era si esta crisis, que yo no sé si esos números tan horribles que dices, por lo menos en porcentaje, habíamos tenido en el pasado relativamente mediano, cercano, algo parecido, pero no sé si es válido pensar que esta crisis tiene una particularidad y es que siempre habíamos pensado como que los afectados se manifestaban más en el sector productivo de bienes, pero esta epidemia ha golpeado y también porque la economía ha avanzado tal vez en esa dirección al sector de servicios. Eh, ¿Eso es cierto o no se puede concluir que, a diferencia de otros casos, los servicios están más golpeados que antes? Mira, yo lo que encuentro es que aquí hay dos canales de transmisión a través de los cuales se ha desarrollado la crisis. El primero es la pandemia y las medidas que la gente toma para enfrentarlas. Y el segundo son las medidas de distanciamiento que imponen los gobiernos para intentar frenar el contagio. Pues lo primero hace que la gente tome precauciones, que consuma de manera distinta, que cambie sus hábitos de consumo. La propia enfermedad limita en alguna medida la oferta de trabajo. Pero cuando vienen las medidas de distanciamiento, hay racionamientos efectivos tanto al consumo como al trabajo. Es decir, hay gente que quiere consumir y no puede consumir, y hay gente que quiere trabajar y no puede trabajar. Eso ha hecho que el efecto, digámosle, el efecto de reducción de empleo se haya difundido en todas partes y ha afectado tanto a los sectores tradicionales, por ejemplo, a la industria manufacturera y a la construcción, que son como los sectores secundarios los que más importante se refleja todo el fenómeno, como sectores de servicios, que han tenido caídas profundas. Si uno ve, por ejemplo, lo que se llama en cuentas nacionales actividades artísticas, de entretenimiento, han caído el 34.7% del empleo en esas actividades. Se han perdido 737.000 empleos. En alojamiento y servicios de comida se ha perdido el 24.8% de los empleos. Es decir, con el efecto combinado de la pandemia y de las medidas de distanciamiento necesarias para enfrentarla, pues esto se ha difundido por todos los niveles de la sociedad. Quizás el que tiene menos impacto comparativo y relativo pudiera decirse que son los sectores agropecuarios, que en alguna medida pueden tener como un distanciamiento del resto de la sociedad, pero aún así ha caído el 14.5% del empleo. Es decir, es una crisis que golpea sector primario, secundario y terciario, y que de alguna manera se ha difundido
entre todos los tipos de trabajo, entre el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado. Las empresas han tenido que despedir gente o han tenido que recortar personal, pero la gente que trabaja por cuenta propia no ha podido entonces ejercer sus labores de trabajo y en consecuencia se afectan asalariados y no asalariados, se afectan empleos calificados y no calificados, por supuesto los calificados menos calificados y los calificados menos que los no calificados, pero en términos generales pues ha sido un efecto general que le ha pegado a todas las ramas productivas, que le ha pegado a todo tipo de empleo, que le ha pegado a todo nivel de educación y que de alguna manera pues ha sacudido los cimientos de la sociedad. Y una pregunta de los que no tuvimos la fortuna de ser economistas, ustedes sí. Uno entiende que las estadísticas sobre desempleo tienen unos mecanismos de encuestas y eso, que finalmente es una aproximación. Y uno supone que hay un número de gente que no aparece en el radar de esos sistemas de monitoreo, que están desempleados, pero que de pronto en la metodología no salen. Ese proceso de esa gente que no sale ahí en las cifras, lo que quiero decir es, tal vez sigue siendo lo mismo, pero que ese número de personas que antes no contábamos porque no había forma de contarlo, hoy tampoco los estemos contando y sean más que antes, o no se puede concluir eso. Yo tiendo a pensar lo siguiente. Digamos, los mecanismos de recolección de información y las expansiones muestrales que se dan, pues yo creo que no se han puesto en cuestión y son suficientemente buenas. Y yo creo que las estadísticas que se producen en Colombia en ese sentido son buenas. Lo que sí creo que ha resultado en toda esta crisis es que la identificación específica de muchos grupos sociales que han sufrido fuertemente los impactos de la pandemia y la identificación específica de ellos no estaba disponible. Es decir, sabemos que existen, pero no sabemos quiénes son, ni sabemos cómo llegarles con ayuda. Nos costó muchísimo montar un programa que les hiciera llegar recursos. Yo tengo la sensación de que la visión de información que tenemos en Colombia acerca del empleo es buena, que es una encuesta que ha sido debidamente pues como avalada por experiencia histórica y que de alguna manera refleja bien lo que está pasando. Al mismo tiempo creo que llegamos a la conclusión como país de que muchas de las personas que están en los niveles más vulnerables y en la mayor precariedad son además muy difíciles de identificar y eso le quita, digámosle, efectividad a la acción del Estado. Pero yo me siento razonablemente cómodo con las cifras que tengo en Colombia sobre el tema. Ahora voy a molestar a Juan Camilo aprovechando que incluso para hacer la propaganda que nos honra en EAFIT, que entiendo que te han invitado a participar en la misión del empleo y eso pues vale la pena mencionarlo. Pero quería aprovechar ya que Jesús nos ha pintado el panorama como grueso. Tú entiendo que tienes trabajos más tal vez microeconómicos y más de microscopio. Entonces quería ver si ese análisis, como dicen ahora, el término es más granular, de detalles más centrados en cosas específicas. También si hay algunos descubrimientos o algunas cosas que no sean útiles para finalmente, porque no es para sacar las cifras, sino a ver si somos capaces de encontrar algunos mecanismos para reducir el efecto tan terrible. Entonces, pues quería que nos contaras tu experticia en este caso está más vinculada a eso y que nos podías compartir. Claro, claro que sí, Juan David, y muchas gracias por la invitación para el programa. Perdón. Complementando un poco con lo que la muy buena perspectiva que nos acaba de dar Jesús, algo que ocurre es que las cifras que se están viendo, que vemos del mercado de trabajo en Colombia debido a la crisis económica y la pandemia, pues son muy serias, son muy graves, son muy serias.
pero lo lamentable es que el mercado de trabajo colombiano no venía de una situación ideal antes de la crisis. Incluso antes, a principio de año, ya se estaba hablando de la necesidad de repensar varios de los estamentos de cómo funciona nuestro mercado de trabajo, debido a varios problemas que tiene la forma como los colombianos encuentran, se conservan y transitan de un trabajo a otro. Entonces, sí, varios de esos problemas tienen que ver mucho con la microeconomía, con los pequeños detalles de cómo funcionan las interacciones de personas que buscan puestos de trabajo y empresas que los ofrecen, o la situación en la cual una persona no logra encontrar un puesto de trabajo y debe autoemplearse, que es muy común también en Colombia. Un diagnóstico que hay respecto a estos detalles de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo que es muy grave. Se suele escuchar, por ejemplo, este comentario mucho entre los empresarios en Colombia, y es lo que se llama un descalce entre la oferta y las habilidades laborales. Es decir, el proceso de educación que atraviesan las distintas personas en el país, sea educación formal o no formal, los dota de distintas destrezas o habilidades que la idea es que después puedan utilizar a lo largo de su vida, pero especialmente en el momento de trabajar. Pues bueno, esa es la oferta de habilidades. Un comentario desde muchas empresas es que muchas veces cuando se intenta reclutar para alguna plaza en particular que requiere ciertas destrezas muy específicas, no es fácil encontrar, o es muy difícil, muy escaso encontrar a alguien que pueda cumplir con esas características. Es decir, hay una demanda por habilidades que no logra ser suplida. Entonces es una falla que propia del mercado laboral colombiano, también muy propia en mercados de trabajo de otras economías en desarrollo. Pero tenemos el reto efectivamente encontrar formas para mejorar la relevancia de las habilidades en las que se forman las personas antes de ingresar a sus sitios de trabajo y lo que están demandando las empresas colombianas. Y algo muy grave es que si algo va a pasar con la crisis es que ese proceso se va a empeorar aún mucho más, porque precisamente para las empresas siguen teniendo algunas necesidades de habilidades muy específicas. Incluso la pandemia o el cambio, digamos, lo que está generando la pandemia puede que lleve a las empresas a demandar algunas habilidades que antes no estaban solicitando, y les va a ser cada vez más difícil encontrar entre los trabajadores colombianos personas que puedan suplir esas necesidades. Entonces, ese es un diagnóstico que ya venía, o un problema de que ya venía surgiendo nuestro mercado de trabajo y que a lo largo de la crisis pues va a seguir, se ha profundizado y va a ser muy difícil de solucionar en el corto plazo. Hay un segundo problema de la forma como funciona el proceso de búsqueda de trabajo, y es el proceso de intermediación laboral. La intermediación laboral consiste en últimas en cómo los colombianos encontramos los trabajos. Cuando estamos en el proceso de búsqueda, cómo llegamos a un puesto de trabajo que pueda estar en línea con nuestros intereses y que sea en últimas un buen puesto de trabajo. Bueno, pues precisamente cifras de la encuesta que mencionaba Jesús, la encuesta con la que se mide mes tras mes las cifras del mercado de trabajo en Colombia. Esa es la gran encuesta integrada de hogares. Hay una pregunta muy interesante en esa encuesta que le pregunta a las personas, bueno, cuéntenos usted cómo encontró el trabajo que usted tiene, en que está ejerciendo. Y las opciones son, por ejemplo, y la gran mayoría de las personas, al contestar esa pregunta, cerca del 75% contestan que lo encontraron o por medio de amigos o familiares. Y eso es algo muy preocupante. Es decir, quiere decir que o apenas una cuarta parte de las personas que tienen algún trabajo en Colombia lo encontraron por medio de un proceso activo de búsqueda utilizando bolsas de empleo o utilizando otro sistema que no dependa directamente de si conozco o no a una persona que me ayude a encontrar un puesto de trabajo. Ese es un problema muy grave porque quiere decir que de por sí Colombia es un país de grandes desigualdades, pero hay una mayor desigualdad aún. Quiere decir que solamente para las personas que no tienen una red social o una red familiar que les permitan tener algún tipo de conexión con empresas que están buscando trabajadores, son personas a las cuales se les dificulta mucho entrar al puesto de trabajo. Y pueden ser personas cualificadas, personas que tienen mucho que ofrecer a su potencial empleador, pero al tener una carestía en esas conexiones, pues tienen un gran problema para poder encontrar buenos trabajos. Entonces, ese es un problema de la forma como funciona, eso se llama la intermediación laboral en Colombia. Y es algo que efectivamente, ese es uno de los temas precisamente que se quiere analizar en la misión,
de empleo, cómo se puede mejorar el proceso de intermediación para que dependa menos de redes informales que tenemos todas las personas de forma natural, pero que en últimas generan una desigualdad en la forma como las personas pueden acceder a buenos empleos. Y un tercer problema de detalle micro en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, Jesús lo mencionaba en un momento hablando de las grandes cifras, y son los sesgos que hay, o cuando los sesgos o los problemas, no todas las personas en el mercado de trabajo sufren por igual las consecuencias de un mercado de trabajo que se ha deteriorado. Son los jóvenes, las mujeres, y las personas con menores niveles de educación los que más problemas están, los que más rápido han perdido su empleo y a los que más se les va a dificultar encontrar nuevamente un puesto de trabajo. Entonces, esas grandes desigualdades por género, por edad y por el nivel de educación de las personas implica que, especialmente desde las instancias como el gobierno nacional, se deberían tomar medidas que ayuden a que esos segmentos de la población, los jóvenes, mujeres y personas con menores niveles de educación, puedan de forma más activa encontrar o acceder a algún puesto de trabajo. Yo creo que esos son como tres grandes rasgos digamos, de problemas microeconómicos del reto de encontrar trabajo en Colombia. Una pregunta que me surge aquí, como en otros casos, esto pareciera ser como un elemento consistente cuando hemos estado ya meses analizando los efectos de esta crisis sanitaria, y es que lo que hemos tenido que reconocer es que realmente la enfermedad no se inventó problemas nuevos, sino que principalmente empeoró cosas de las que ya sufríamos. Y esto es en educación, en impuestos, en salud. Coja el sector que usted quiera, el ámbito que queramos, y lo que estamos viendo es que antes que inventarse cosas nuevas, esta enfermedad agravó, o como para usar la palabra que usó Jesús, catalizó problemas viejos. Pero en este caso, quería preguntarse solo por curiosidad si has visto en lo que has podido estudiar que efectivamente hay algún síntoma nuevo de una enfermedad que no teníamos, o en general se nos agravaron los bichos que teníamos viejos. Yo creo que hay un tema dentro de los detalles del mercado de trabajo en Colombia que la crisis de la pandemia sacó a flote, y es en economías más desarrolladas que la colombiana suele haber mecanismos de protección social más robustos que pueden cubrir a buena parte de la población, como son por ejemplo los seguros de desempleo, donde la idea es que si alguna persona está en un proceso, ha perdido su empleo o está en proceso de búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, puede hacer ese proceso de transición de un trabajo a otro con un leve ingreso, un pequeño ingreso que le permita hacer esa búsqueda de forma más eficiente y lograr encontrar un mejor puesto de trabajo. Entonces, en Colombia tenemos, hace ya algunos años, surgió lo más cercano a lo que sería un seguro de desempleo, se llama el mecanismo de protección al cesante. Lo administran precisamente las cajas de compensación familiar en Colombia. Es un porcentaje del ingreso que reciben las cajas, lo destinan precisamente para que las personas que han perdido su trabajo por lo menos no pierdan, por lo menos puedan seguir teniendo cotizaciones a la seguridad social y por lo tanto tengan seguro de salud y no pierdan su afiliación a pensiones. Que es muy importante porque es en último un mecanismo de protección. Pues bueno, lo que esperábamos que fuera ese mecanismo, un mecanismo como ese, debería en un momento de estos como crisis expandirse y poder llegar a cubrir de forma masiva a muchas personas que rápidamente fueron perdiendo el puesto de trabajo. Pero el tamaño del programa se quedó pequeño. El programa, los números del programa apenas llegan más o menos unas decenas de miles de personas. Cuando estamos hablando, como decía Jesús, estamos hablando de millones de personas que rápidamente perdieron su trabajo. Entonces, algo que pasó es que un programa que tenemos en Colombia, que buscaba hacer por lo menos los cimientos de de nuestro seguro de desempleo, al estilo pues, colombiano, se quedó pequeño. Entonces, yo creo que algo que nos permitió que esta crisis económica y la pandemia en particular mostró es que nos falta mucho por seguir construyendo un sistema de protección social
tanto para las personas que están muy excluidas de los procesos de la actividad económica en general, como para personas que pierden su puesto de trabajo. Entonces, sí, creo que por lo menos la lección es que el mecanismo de protección al cesante pues debería ser reformado para que pueda tener mayor financiamiento, pero más que todo mayor cobertura y mayor rapidez para reaccionar rápidamente a una crisis económica como la que estamos teniendo. Quería preguntar si Jesús quería complementar algo sobre lo que dijo Juan Camilo, o yo entraría como al tercer bloque temático de la reunión. No, yo, a ver, creo que el diagnóstico del descalce de las limitaciones de la intermediación laboral y de los sesgos del sistema y la inmensa limitación que ha resultado en los mecanismos de protección que finalmente tenemos frente a crisis como esta, son elementos fundamentales del diagnóstico. El problema es que estamos en un país con un nivel de informalidad aterrador. Es decir, de 18 millones de personas empleadas, 8 millones son cuentas propias. Son gente que yo tiendo a pensar que más está en el rebusque que en la iniciativa pues, individual de cosas muy especializadas. Entonces, en la precariedad que eso implica, pues los problemas se magnifican. Yo creo que quizás el llamado de atención más grande es que el grado de informalidad que el país tiene es definitivamente uno de los retos más acuciantes que tenemos para el futuro. Y obviamente, pues lo que yo creo que esto refleja es una sociedad en la cual tenemos muy pocas oportunidades de empleo formal, tenemos poca estructura de capital para poder captar la capacidad de trabajo de nuestras gentes. Entonces, pues yo le agregaría a todo esto, pues que todos los días se nos volvió más aterrador el tema de la informalidad en Colombia. El tema de que el empleo sea de cuenta propia y de que haya, digámosle, este nivel tan importante del rebusque en el trabajo. Bueno, yo quisiera aprovechar la presencia de ustedes y darnos como una especie de licencia, aunque yo sé que hacer pronósticos es difícil y sobre todo si son sobre el futuro. Está bueno. La idea es, hombre, más o menos entendemos la magnitud de los daños y de lo que está pasando. Todavía no sabemos bien por qué esta crisis no la tenemos tabulada todavía, ni cuánto va a durar, ni la magnitud, si hay segundas o terceras olas, bueno, todas esas cosas. Pero en general uno podría atreverse, y les pediría el favor que se atrevieran a plantear, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que nos vamos a tener que acostumbrar a que esto va a ser demorado, va a ser peor, hay chance de que las cosas mejoren lentamente? O sea, su pronóstico es, yo sé que ahora están intentando definir con letras el futuro, que si L's, que W's, hay unos ahora dijeron que estamos en una K, entonces que a uno les va a ir bien y a otros les va a ir mal. Yo estoy pensando que más bien es como una secuencia de raíces cuadradas sucesivas. Pero en general en el tema del empleo yo, si me permiten, soy un poco pesimista porque creo que nos tenemos que acostumbrar a que la cosa va a ser lenta y que tal vez no hemos todavía terminado la caída o no es tan grave el futuro como lo estoy planteando para la conversación. Si quieren empiezo yo y después le damos la palabra a Juan Camilo. Dale, Jesús, dale, claro que sí. Bueno, a ver, mi percepción del tema es que esto tiene un componente, pues obviamente coyuntural y otro estructural. Yo creo que la recuperación, pues en un mundo como este lleno de informalidad y cuando se perdió mucho empleo informal, la gente va a volver a ir ingresando a la fuerza de trabajo y va a ir entonces volviendo a recuperarse el empleo. Y en ese sentido, pues digámosle, vamos a ver una gradual recuperación del nivel de empleo, que sin embargo, pues no va a ser suficiente para las necesidades que tenemos. O sea, en otras palabras, vamos a ir
recorriendo un camino de recuperación hacia algo que no era muy bueno al principio y con muchas limitaciones, y vamos a tener 3 cargas adicionales. La primera es que todo esto va a alterar de manera profunda los tipos de empleo y lo que yo llamaría la intensidad de las actividades productivas en cuanto a empleo. Yo creo que todo el mundo está aprendiendo a hacer las cosas de manera distinta. Después estamos en medio de innovaciones tecnológicas, o sea, pues esto cambió también la forma como trabajamos. Estamos cada vez pues más digitalizados. Creo que de alguna manera esto está acelerando todos los procesos de cambio de las relaciones entre las personas y de los tipos de trabajos que podemos realizar. Y tercero, pues en medio de todo va a quedar un grado de destrucción del aparato productivo. Es decir, muchas empresas que cierran, pues va a ser muy difícil volver a ponerlas a operar y a funcionar. O sea que el panorama es, sí va a haber seguramente recuperación y esos 4 o 5 millones de empleos que hemos perdido, pues se van a ir reduciendo paulatinamente, pero creo que vamos a tener problemas muy graves en el futuro que nos va a obligar a repensarnos como sociedad y a repensar todas las políticas de generación de empleo que tengamos. Entonces, para mí el problema no se resuelve en unos meses donde, digamos, recuperamos el terreno perdido. Creo que vamos a tener para largo rato de repensar las oportunidades laborales en nuestra sociedad y vamos a tener que diseñar esquemas nuevos para lidiar problemas que eran ya de por sí graves, como lo dijo muy bien Juan Camilo, y que se agudizaron de manera pues profunda en esto. De manera que digámoslo con 2 conclusiones. Primera, esta crisis va a ser duradera, no en la magnitud que en este momento tiene, porque va a haber seguramente recuperación de empleos, pero va a ser duradera en el sentido de que va a tener impactos fuertes sobre la estructura de empleos de la sociedad. Pero también, segundo punto que yo quisiera señalar es que tendremos que aprovechar para repensarnos. O sea, una crisis de esta pone de presente todas nuestras limitaciones como sociedad, nuestras grandes deudas históricas con nosotros mismos. Y vamos a tener que aprovecharla para sacar de ella una nueva forma de vinculación de los ciudadanos al aparato productivo. Entonces, tenemos problemas para rato, no en la magnitud de lo que estamos viendo ahora, pero tenemos problemas para rato, pero al mismo tiempo tenemos la gran oportunidad de que nos pensemos de nuevo y que seamos capaces de construir nuevas formas de relacionamiento entre el aparato productivo y las personas. Okay. Juan Camilo. Sí, yo creo que complementando las ideas que expone Jesús, yo creo que algo que está pasando, hay 2 factores yo creo que hay 2 factores muy importantes de la crisis que está ocurriendo y por lo tanto, como pensar hacia adelante qué va a pasar en términos de empleo. Lo primero es, y en esto Jesús tiene las cifras muy, muy presentes, es que yo creo que como ninguna otra crisis económica en décadas, no es solo la economía colombiana, sino economías en todo el mundo desarrolladas en vías de desarrollo. O sea, la sincronización del proceso de la crisis en todo el mundo es muy fuerte. Y el hecho, y además el detonante es el mismo. Entonces, las historias de encerramientos, de teletrabajo, uno las escucha desde la economía estadounidense a la economía colombiana, a la economía de la India. O sea, todos, prácticamente en todo el planeta, ocurre todo ese proceso de forma sincronizada. Entonces, eso también va a afectar algo, y es que en el pasado, y estoy pensando particularmente en la crisis que tuvo la economía colombiana a finales del siglo pasado, hubo otros países en donde efectivamente hubo un proceso de crisis, pero no fue completamente sincronizado con el resto de las economías del mundo. Entonces, en ese momento, el hecho de que no fuera una crisis tan generalizada también permitía que ocurriera cierta recuperación gracias a que en el resto del mundo pues había cierta actividad económica a la cual Colombia podía engancharse. Por ejemplo, en ese momento las remesas fue un tema que se estudiaba mucho en ese momento,
y el papel que tuvieron las remesas de países desarrollados hacia Colombia en medio de esa crisis. En este momento estamos todos en esa misma situación. Entonces yo creo que el hecho de que haya una sincronización mundial de la crisis va a prolongar más el proceso de recuperación precisamente por ese nivel de sincronización. Que estamos viendo el mismo fenómeno en distintos países. Y lo segundo es que, y esto ya tiene que ver más con las características si las consecuencias económicas de la pandemia en el funcionamiento de muchos sectores productivos, eso puede durar 1, 2 o 3 años, eso no lo tenemos claro, pero puede que dure mucho más de lo que simplemente va a durar el proceso de levantamiento de las cuarentenas para que la actividad económica comience a resurgir. Entonces, lo que yo creo, entonces algo que pasa es que no todos los sectores se van a poder recuperar por igual, porque lo que comenzó como un choque de oferta, donde todos los sectores frenaron rápidamente su proceso de producción cuando básicamente Colombia se encerró, va después a trasladarse en algo que van a ser procesos mucho más lentos de recuperación. Va a haber choques de demanda prolongados en muchos sectores donde la demanda se va a demorar mucho en reactivarse. Estoy pensando, por ejemplo, en estos sectores, al principio de la charla, Jesús nos compartía cifras de lo que estaba pasando en sectores como en sectores de actividades de entretenimiento, lugares de esparcimiento. Esta es una actividad económica muy importante que genera una gran cantidad de puestos de trabajo, donde el tipo de empleo que genera es muy particular. Y creo que es un sector que se va a tomar mucho tiempo en recuperar y donde la crisis va a durar mucho más de lo que estamos pensando. Entonces, ahí creo que sí sería incluso necesario pensar cómo, qué se puede hacer para que empresas dedicadas a esa clase de actividades que van a tener colapsos en su demanda muy, muy demorados, puedan recuperarse de alguna forma. Entonces tenemos en resumen, tenemos un choque global muy parecido, pero muy diferenciado entre sectores. Y eso yo creo que eso va a determinar mucho qué va a pasar hacia adelante. Y ya en términos de algunas cifras, lamentablemente, y no solo dentro de la economía colombiana, sino bien, estudiando las cifras de procesos de recuperación de crisis económicas en otras economías, una cifra, el indicador central, que por ejemplo la tasa de desempleo, es muy rápido, muy rápidamente puede crecer la tasa de desempleo, pero es muy lento el proceso de recuperación de ese indicador. Toma mucho tiempo, incluso en un contexto de recuperación tradicional. Entonces, sí, definitivamente tenemos que prepararnos para un proceso de recuperación que van a tomar muchos meses, sino años, para poder volver por lo menos a las situaciones previas, similares a las que estábamos antes, pero pues ojalá mejores. Va a tomar mucho tiempo. Incluso porque se me ocurre aquí, para los que no somos economistas, que un poco mi papel aquí hoy es ese del ignorante, es que hasta como Juan Camilo lo acaba de mencionar, se me ocurre que tendríamos que ser muy cuidadosos los lectores de información sobre desempleo, porque me parecería peligroso, por ejemplo, que nos guiáramos en las comparaciones, en los crecimientos porcentuales. O sea, si nos ponemos en el 2021, en agosto, entonces alguien nos va a decir, mire, el del desempleo cayó el 14% porque era tanto. O sea, si comparamos el año entrante con el año entrante nos va a resultar que va a ser magnífico y que creció el empleo el 15%, pero de pronto perdemos de vista es que hay que mirar los valores absolutos, porque puede que aunque haya mejorado el porcentaje, todavía el número de personas desempleadas sea mayor que este año. No sé si me hago entender. O sea, habría que estar más mirando el valores absolutos de personas empleadas y no porcentajes, porque el año entrante aparentemente, si lo comparan con este semestre, pues va a estar muy bueno y puede que la realidad sea muy complicada o los indicadores no son peligrosos en ese sentido. Sí, Juan David, yo creo que compararse uno con un hueco como este, cualquier cosa puede lucir buena. Ajá. Y en ese sentido tiene que mirarse con precaución las cifras. Así también otras cifras como, por ejemplo, a mí la tasa de desempleo
ha reflejado de manera parcial toda esta crisis, pues básicamente porque mucha gente se ha retirado simplemente del mercado activo, ha pasado a ser inactivo transitoriamente. De tal manera que una de las grandes precauciones que habrá que tomar en el futuro es que hay que mirar con lupa todas las cifras. Hay que tener muchísimo cuidado en la interpretación de ellas, porque pues van a haber tasas de crecimiento, van a haber fenómenos pues probablemente difíciles de interpretar en cifras, y sin embargo lo que siempre sabemos detrás es que esto puso de presente inmensas vulnerabilidades y precariedades que no vamos a poder perder de vista. Así que sí, yo sí creo que tenemos que ser cautos en el análisis de las cifras. Dale, Juan Carlos. No, y complementando lo que dice Jesús, por fortuna, Jesús en un momento precisamente de la conversación destacaba la calidad de nuestra información estadística en Colombia. Comparto plenamente la opinión de Jesús. Yo creo que la principal agencia que tenemos en Colombia para la generación de estas cifras, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, para poder hacer la clase de comparaciones que tú estás pensando, Juan David, algo que se necesita es poder acceder de forma pública a la historia de esas distintas cifras, por ejemplo, ver cuáles eran los niveles de empleo mes tras mes durante los últimos 10 años, por ejemplo, y no que simplemente de un momento a otro aparezcan cifras sin saber exactamente de dónde provienen. Entonces, yo destacaría lo siguiente, es que por fortuna esas cifras las tenemos, son públicas. En eso el DANE hace presta un servicio enorme al país al permitirnos tomar el pulso de lo que está pasando de una forma confiable. Y lamentablemente, pues no todo país en vías de desarrollo puede decir lo mismo. O sea, en eso yo creo que es mejor tener los indicadores para diagnosticar lo grave de la crisis a estar a ciegas con entidades estadísticas que incluso no sabemos si están teniendo algún tipo de motivación política para producir ciertas cifras. Entonces ese no es el caso de Colombia. Tenemos yo creo que es el momento para decir que precisamente, afortunadamente como nosotros economistas que pues usamos esta clase de números todo el tiempo, vamos a poder hacer con las cifras que hay y las cifras que van a seguir produciendo hacia adelante, vamos a poder hacer esas comparaciones que tú estás pensando para que no simplemente viendo un cambio porcentual que puede ser muy sorprendente, pero tener en cuenta cuáles son los niveles. Por fortuna, tenemos los niveles, se pueden consultar y los vamos a poder seguir consultando en los siguientes meses. Oh, qué bien. Yo quería oír algo antes de hacer la última pregunta, y es, a mí me parece, en mi ignorancia, que hay unos empleos que se perdieron muy rápido y que algunos de esos se recuperarán relativamente rápido. Y como dijo Jesús, habrá tal vez unos sectores que no se van a recuperar tal vez. Se me ocurre, y yo estoy muy inquieto por el tema de servicios, porque la reacción a la crisis, sobre todo en las áreas administrativas y de servicios, pues entramos a hacer teletrabajos y cosas que yo creo que van a matar unos empleos que siempre fueron precarios. O sea, quiero ponerle la imagen. Estábamos en oficinas, entonces era necesario un celador para cuidar las oficinas, habían 2 o 3 personas que hacían aseo y prestaban distintos y valiosos servicios a los empleados, pero ahora que nos espantaron a todos para la casa, tal vez ese celador ya no se necesita, la persona del aseo y de los tintos y ese ya no se va a necesitar. Esos empleos que eran precarios y que, como siempre ha dicho Hugo López, son las personas menos calificadas las que más han sufrido. Esas personas yo creo que ahora están peor, porque ese sector de servicios y administrativo pareciera que se va a virtualizar mucho. ¿Eso es así o esas personas van a tener alguna opción? Porque yo creo que la última pregunta es, bueno, ¿y qué recetas hay? Porque quisiera tal vez pensar, como dijo Jesús, en que vamos a tener que repensar cosas, y siempre nos dicen que, hombre, piensa en gasto público, pero cosas que no hemos querido enfrentar, como por ejemplo discusiones sobre si la carga parafiscal es alta, que si de pronto el muy bien intencionado concepto de salario mínimo, pero que a veces pareciera que obstaculiza la empleabilidad,
¿qué opinan de las recetas posibles o de qué cosas vamos a tener que apelar? Yo sé que es una pregunta con una respuesta complicada, pero sí, la discusión de si estamos pagando, ¿para qué estamos pagando? Lo pongo como pregunta maldita. ¿Para qué estamos pagando el pago a las cajas de compensación? ¿No debería suspenderse mientras salimos de esto? ¿O qué remedios quedan? Yo sé que hay que raspar la olla y estoy preguntando haciendo complicadas, pero pues ya que es la última pregunta, pues me tocaba descararme a lo último. Está muy bien. Jesús, dale, dale. A ver, Juan Camilo, yo tiendo a pensar que esa te la dejo a ti. Yo voy a hacer tres comentarios solamente sobre esto. No hay problema. Tres comentarios generales. Yo creo que, en primer lugar, todo lo que llamaríamos las cargas para fiscales, todo lo que llamaríamos hacer reposar el sistema de seguridad social sobre pagos salariales es algo que vamos a tener que pensar. Y es algo que de alguna manera va a tenernos que obligar a rediseñar los sistemas fiscales del país. Lo segundo es que asociado a esos sistemas nos hemos ido llenando también de compromisos y de ciertas formas de asistencialismo muy mal focalizadas, en las que gastamos recursos públicos con el sobretexto de que estamos haciendo cosas distributivas. Y yo creo que también lo vamos a tener que repensar, porque pues no nos podemos dar el lujo de que los recursos no se usen de manera efectiva para los propósitos que tengamos. Y lo tercero es que a mí en el largo plazo, no podría decir a través de qué mecanismos. El problema esencial es un problema de capital físico y capital humano. Necesitamos tener más capital físico en las sociedades para generar más oportunidades de trabajo, y necesitamos más capital humano de las personas para que podamos aprovechar mejor ese capital. Entonces yo lo que creo es que lo que esto nos pone de presente es nuestros sistemas convencionales de seguridad social, hay que repensarlos, todos nuestros sistemas de asistencialismo tienen que ser cuestionados y tenemos que encontrar caminos hacia una sociedad de más capital físico y más capital humano que genere mejores oportunidades de trabajo para las personas. Pero Juan Camilo, yo creo que ahí es donde están los grandes retos del diseño futuro y creo que hay un trabajo grandote que hacer. Y te cedo la palabra para ese tema tan importante. Vale, claro que sí. El tema de la carga para fiscal es un tema que ha estado en el corazón del debate de la política pública en Colombia sobre el mercado de trabajo. Yo creo que por más de 20 años, fácilmente, incluso más. Por ejemplo, el proceso durante los 90 hubo un proceso muy importante. Bueno, doy un paso atrás. Por parafiscales, por la carga parafiscal que mencionaba Jesús, son todos esos impuestos que se generan sobre las nóminas, que se utilizan para financiar distintos servicios y acceso a distintos servicios como son salud, pensiones, cajas de compensación, que es lo que tú mencionabas, Juan David, y está también todo lo que tiene que, por ejemplo, y todos los beneficios no salariales como cesantías, etcétera. Pero sí es un porcentaje alto. O sea, la carga porcentual del impuesto de todos los parafiscales en Colombia es muy importante y muy seguramente a muchos empleadores les hace pensar dos veces al momento de crear alguna plaza adicional en su puesto de trabajo, si tienen los recursos suficientes para cubrir los costos salariales y los no salariales debido a la carga parafiscal tan alta. Pero creo que hacia adelante la discusión, y el problema es que la discusión en Colombia siempre ha estado entre, básicamente, cómo bajar esa cotización, cómo hacer que esa carga parafiscal sea menor a la que es, y por lo tanto, si toca entonces reducir la carga de la contribución a pensiones, entonces cómo se reforma el sistema de pensiones,
o si se reduce la contribución a salud, entonces cómo se financia el sistema de salud. Entonces siempre ha sido una discusión de nivel, pero yo creo que lo que se ha perdido un poco de perspectiva es que la composición de los impuestos para fiscales no toma en cuenta que los distintos trabajadores en Colombia valoran esos beneficios para fiscales de forma diferente. Entonces voy a dar un pequeño ejemplo para que me entiendan mejor. Muy probablemente una familia que está atravesando, donde una persona está atravesando un problema de salud persistente, valoraría mucho más poder tener acceso a una EPS e incluso a un plan complementario con su EPS que, por ejemplo, un servicio que le puede prestar su caja de compensación. En cambio, una familia que tenga, por ejemplo, más niños pequeños o personas en tercera edad, tal vez tendrían algún tipo valorarían mucho más algunos servicios que podrían tener gracias al sistema de pensiones o los servicios de las cajas. Entonces, yo creo que un problema del sistema actual no es solo el nivel, sino que además es igual para todos. Es como si todos los trabajadores en Colombia valoraran por igual a lo que pueden acceder vía salud, pensiones, cajas, etc. Entonces yo creo que también parte de la discusión debería dar un paso para poder hacer que la discusión sea más, o para que la reforma política sea viable, es permitirle a que los trabajadores colombianos decidan en qué quieren precisamente beneficiarse vía las contribuciones que hacen para fiscales. La idea es un poco que, sí, ese es un poco, si alguien quisiera, por ejemplo, cotizar un poco menos a cajas, pero a caja de compensación con el propósito de poder tener un poco más de cobertura en salud, debería ser posible, si eso es lo que el hogar en cuestión es lo que valora. Entonces, pero bueno, esto es como ya un poco dando algunas ideas al respecto, pero tal vez sí, esa discusión de los niveles es muy importante, se debe seguir dando porque creo que es muy importante, porque además está en el corazón de cómo se financia buena parte de la seguridad social en Colombia, pero tiene que reconocer el hecho de darle un poco más de poder de decisión a los hogares colombianos, no solamente en manos del gobierno, digamos. Bueno, yo siempre lamento que se nos pase el tiempo, pero también me alegro que haya pasado porque entonces la cosa estuvo interesante. No sé si querían agregar algo o si no, pues primero agradecerles y a mí personalmente me queda como la lección de que estamos hablando de desempleo y que lo que aspiraríamos es que la gente pudiéramos trabajar y trabajar, pero creo que por lo que ustedes nos cuentan, lo que tenemos es que repensar y repensar. Pues eso de mi parte, y si querían decir algo bueno, no sé si querían complementar con algo. No, yo, un comentario final muy corto. De las grandes crisis vienen las grandes transformaciones. Y creo que lo que nos está pasando es tremendo, es terrible, pero sería mucho más terrible que no lo aprovechemos para tener una sociedad mejor en el futuro. Claro. De acuerdo. Sí, totalmente, totalmente. Eso es, creería que esto es como tal vez un mensaje precisamente especialmente estos los, estudiantes de nuestra universidad que no solamente los de economía, sino que en algún momento de sus carreras ven algunos de los cursos de economía que ofrece el departamento y que pueden estar viendo este programa. Recordarles que la importancia de aprender conceptos básicos de economía precisamente para entender situaciones como estas y para poder enfrentar, piensa si es una persona que está estudiando Derecho o que está estudiando alguno de los otros programas dentro de la universidad. Pero una crisis económica sí que hace valorar el poder comprender y analizar temas económicos al ver la magnitud de esta crisis. Entonces, tú arrancaste el programa diciendo, Juan David, que este es un espacio para que personas que puedan aprender sin carnet, creo que era el término que habías utilizado. Entonces, pues que sea esta una invitación a que personas porque al fin y al cabo la economía nos toca a todos. Entonces, que sea una invitación para que no solamente nosotros los economistas nos preocupemos por entender estos temas a fondo, sino que toda persona para ser ciudadano en Colombia, que sea una persona que pueda entender y darle magnitud a lo importante de los temas económicos, porque nos toca a todos. Entonces, esa es como una invitación y es como nada como una crisis para tomarnos más a fondo lo importante de la economía, lamentablemente. No. Bueno, no, pues muchas gracias a Jesús y a Juan Camilo. Como ven, el tema es complejo y va a ser larga la discusión.
y queríamos simplemente como empezar a ayudar a la reflexión sobre el asunto, que tal vez que en otros ámbitos, en otras conversaciones de este semestre de Campus Global, pues tocaremos cosas conectadas. Pues no, pues muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo programa de Campus Global.